Bien, entonces vamos a dar continuidad a este nuestro avance referido a la teoría de la normalización, que básicamente habíamos ido ya mencionando que no es más que el poder aplicar ciertos conceptos, ciertas, ciertas reglas que ya la vamos a conocer para formalizar los modelos de datos relacionales, ¿sí? A ver, si hacemos una pequeña rememoración, ¿qué es lo que había pasado? Que cuando nosotros vamos modelando las bases de datos, y sobre todo cuando vamos nosotros en primera instancia empleando el modelo entidad-relación, por lo general nosotros ya estamos llegando a un punto de modelado de base de datos con el cual podemos, a través de las reglas de mapeo a tablas, poder formalizar los esquemas de base de datos, las relaciones prácticamente como corresponde, y obviamente se llega a poder tener el modelo lógico global, que en este caso es el esquema general de la base de datos, de cómo se ven las tablas relacionadas y todo ello, ¿no? Entonces, cuando aplicamos esos modelos, por lo general estamos ya por buen camino de que están nomás de manera formal nuestras bases de datos, ¿sí? Sin embargo, ¿qué habíamos dicho? Sobre todo cuando nosotros siempre estemos trabajando sobre el modelo relacional, ¿sí? Que es lo que hemos venido haciendo de un tiempo a esta parte. Entonces, es nomás correcto que nosotros apliquemos la normalización respectiva en cada una de las tablas, ¿sí? Tomando en cuenta que cuando nosotros queremos llegar a poder hacer uso de una base de datos como tal, debemos de estar por lo menos en un gran porcentaje seguros de que ese nuestra base de datos respecto a todas las relaciones y el cómo se encuentran, van a tener esa capacidad de almacenamiento, evitando inconsistencias, redundancias, problemas que obviamente hemos ido detectando, por ejemplo, cuando se van presentando algún tipo de modelados de bases de datos. Entonces, en lo general es nomás ideal que podamos llegar a normalizar nuestras bases de datos. Y al decir nuestras bases de datos, estoy hablando de todas las tablas de la base de datos, ¿no? Enseguida vamos a ver, por ejemplo, las formas normales en la cual vamos a tener que implicar no solamente a las tablas, sino a la base de datos en general para poder llegar a determinar si una base de datos está normalizada o no está normalizada. De todos modos, creo que desde el momento que habíamos hecho el trato al modelo relacional, nos hemos preocupado de poder hacer el análisis atributo por atributo de cada una de las tablas. ¿A razón de qué? A razón que siempre se les había mencionado de que la importancia de los atributos obviamente son los que forman en general a una tabla y su representación como tal dentro de la cantidad de tablas de una base de datos. Entonces, ahí ya partió la idea de poder nosotros formalizar y poder ver la semántica o lo que representa cada uno de los atributos, porque recordemos que habíamos hablado de sus dominios en el momento, habíamos ido identificando llaves foráneas, llaves primarias, llaves candidatas en primera instancia y todo ello, ¿no? Entonces hemos ido analizando ya los atributos. Eh, y ahora es cuando nosotros tenemos que ser también un poco más eh, observadores, un poco más analíticos en la parte de poder identificar los atributos y su representación y el qué significan para estar dentro de una tabla cada uno de estos atributos, ¿no? Entonces, hemos ido viendo todo eso, entonces la importancia que nos lleva a poder ver este capítulo es que tenemos que formalizar las bases de datos y para ello tenemos que ir viendo como tal todo lo que corresponde a cada uno de los atributos. Y en este caso, en esta sección que habíamos quedado, era hablar de las dependencias funcionales, obviamente las determinaciones, y es como tal que habíamos empezado a ver algunos ejemplos que habían ido ya quedando y nos habían ido ampliando un poco la visión de cómo nosotros tenemos que entender a las dependencias funcionales entre atributos, ¿no? Bien. A ver, acá habíamos quedado en esta o en la siguiente diapositiva, sin embargo, a partir de esta veamos ahora para que podamos en sí entrar ya en detalle del análisis prácticamente de los atributos para poder incorporarnos y poder entender esto de las dependencias funcionales.
A ver, por ejemplo, acá la notación ya está clara. Habíamos dicho el elemento de la izquierda es el que determina el elemento de la derecha, o el elemento de la derecha es el que es determinado por el elemento de la izquierda, ¿no? A ver, en este caso, por ejemplo, acá nosotros podemos leer de la siguiente manera, ¿no? Es decir, el CI determina funcionalmente al nombre de persona, ¿sí? Bien. O podemos decir, el nombre persona depende funcionalmente de CI. Y eso tiene su explicación, que justamente acá tenemos en 3 apartados para poder entender de manera clara. ¿Qué dice acá? CI determina funcionalmente al nombre de una persona, es su lectura inicial. ¿Qué es lo que dice acá? El nombre de persona es determinado funcionalmente por el CI. En términos generales, ¿qué dice? Conociendo el valor de CI, se conoce el nombre de la persona a la que corresponde el CI. Valga la redundancia, sin embargo, es bastante aclaratoria para que podamos entender esta situación. A ver, entonces aquí habíamos ya aplicado una idea, ¿no? De decir, bueno, cuando nosotros, por ejemplo, vamos a un banco, ¿sí? Vamos a un banco, ¿qué es lo que pasa? Lo que nos dicen a ver, si yo quiero hacer un depósito a una cuenta como tal, me dicen cuál es la cuenta a la cual quiero hacer el depósito, ¿no? Yo le digo, el número de cuenta es tal, y le dicto un número largo por lo general, ¿no? Ese es el número de cuenta o de la persona a la cual yo estoy queriendo hacer el depósito. E inmediatamente nos sale y dice, ah, bueno, entonces este número de cuenta es para la persona tal, 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 y nos empiezan a cantar todo el nombre, apellido completo de la persona para la cual yo quiero hacer ese depósito en el banco, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿qué podemos decir? El número de cuenta determina el nombre de la persona. O podemos decir que a través del nombre, perdón, el nombre de la persona es determinado por el número de cuenta en este ámbito bancario, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, en el fondo, todas las llaves de una tabla determinan funcionalmente a cada uno de los atributos, ¿sí? Por ejemplo, imaginémonos, y eso es lo bueno de estar en ámbitos virtuales, ¿no? Porque en muchos casos no nos estamos viendo, pero sí nos estamos escuchando, y lo que acá tenemos que hacer es jugar con nuestra imaginación, ¿no? A ver, imaginémonos la tabla estudiante universitario, en el cual tenemos RU, el CI, el nombre, apellidos, dirección, teléfono, email y todo eso, ¿no? A ver, en nuestro ámbito universitario alguien dirá, bueno, la llave es el RU, ¿sí? Alguien dirá, bueno, como llave secundaria el CI, ya perfecto, no hay mayor inconveniente. Sin embargo, a partir de la llave primaria, nosotros podemos determinar los valores de todos los demás atributos. Por ejemplo, a ver, me dicen, a ver, ¿cuál es su RU? Y yo le dicto mi RU, inmediatamente me dicen, ah, usted su nombre es tal, su apellido es tal, su CI es tal, su dirección es tal, su correo electrónico es tal, entonces me lo van cantando, ¿no? Cosa que no sucede en orden inverso. O sea, ¿qué pasaría si yo digo, a ver, mediante el nombre del estudiante voy a identificar de manera automática y rápida el RU del estudiante? Por ejemplo, decir, a ver, Juan Rodríguez, e inmediatamente me digan, ah, bueno, su RU es tal, ¿no? A menos que estemos hablando de bases de datos y en este caso una tabla estudiante en la cual no se repitan jamás ni los nombres ni los apellidos, pero eso es algo que no corresponde, estaríamos en un mal modelado de base de datos. Lo que corresponde es que justamente haya una gran cantidad de variación en cuanto a los valores de aquellos atributos que no son llave, ¿no? Entonces, no se puede hacer eso, ¿no? O sea, no digo, a ver, Juan Rodríguez, y me dicen, ah, bueno, Juan Rodríguez, su RU es esta, ¿no? Porque ¿qué pasa si hay más de un Juan Rodríguez? Estaríamos en un gran error. En cambio, no sucede con el atributo llave que es RU, y digo, con el conocimiento del valor de RU se determina automáticamente el valor de cualquiera de los demás atributos, ¿sí? En una tupla correspondiente en una tabla relacional, ¿no? Entonces, para eso sirve el poder analizar las dependencias funcionales. Enseguida vamos a ver algunos axiomas o propiedades que están incorporadas en el análisis de las dependencias funcionales, que posiblemente alguien ya lo haya leído y está bastante sencillo de poderlo entender también, ¿no? A ver, por ejemplo, estamos llegando al punto algo similar a lo que les había explicado, ¿no? Por ejemplo, aquí está, mediante el CI, yo puedo conocer el nombre de la persona, su apellido paterno, su apellido materno, su dirección,
su género, ¿no? Lo cual no sucedería en orden inverso, ¿no? Por ejemplo, decir, si yo digo el género de la persona, ¿será que voy a poder inmediatamente obtener el valor del CI? No creo, ¿no? Por ejemplo, alguien dice varón, ¿no? El género es varón. Inmediatamente alguien me dirá, ah, bueno, entonces este es el CI. Estaríamos en algo errado, ¿no? Porque muchas de las personas que están registradas en esa tabla, obviamente, tienen el género varón. Entonces no sabemos para quién vamos a leer el CI. O cuando leamos el género mujer, entonces no voy a decir género mujer, ya inmediatamente dar un valor de CI es algo que no corresponde. Sin embargo, acá dentro del análisis de las dependencias funcionales, por lo general las pruebas más claras son el poder hablar de atributos llave que identifican o determinan funcionalmente a cada uno de los demás atributos, ¿sí? Pero en un ámbito general no siempre va a suceder eso, ¿sí? Porque cuando nosotros por lo general hacemos análisis de requerimientos, en muchos casos las organizaciones que están interesadas en poder administrar su información a través de base de datos, entonces nos ofrecen una información bastante abstracta que obviamente nosotros vamos a ir tratando de ordenar. Y en ese camino de tratar de ordenar, vamos a tener ciertos conflictos en poder no necesariamente determinar atributos llave, pero sí vamos a poder hacer, y eso es lo bueno, análisis de los atributos para poder ver sus determinantes entre ellos, que aparentemente incluso ni siquiera son atributos llave. Entonces, para eso nos sirve esto del análisis de las dependencias funcionales. Debemos encontrar un atributo o un par de atributos, una terna de atributos, mucho depende de eso, para que esos sean los que determinen funcionalmente a otros atributos, ¿sí? Y en pocas palabras, como hemos dicho, con el valor de un atributo determinante, podemos encontrar el valor de un atributo determinado o dependiente, ¿sí? A ver, en el siguiente ejemplo, por ejemplo, ¿qué habíamos dicho? Mediante la sigla, conozco el nombre de la asignatura. Y es así, ¿no? Por ejemplo, en nuestra carrera, 6415. Inmediatamente decimos base de datos, ¿no? Yo digo 6110, inmediatamente técnicas de programación. Ahora, lo peculiar es lo siguiente, que mediante el nombre de la asignatura, en nuestro caso, también podríamos determinar, ¿sí? La sigla correspondiente. Obviamente no está acá en el ejemplo, pero también puede suceder. Por eso estoy colocando en este momento esta flecha en orden de determinación. ¿Por qué? Porque en una carrera, específicamente en una carrera, ¿sí? No siempre vamos a trabajar con las siglas, ¿no? Entonces, en muchos casos es mucho más fácil identificarlo a través del nombre. Y sabemos que en una carrera el nombre de la asignatura es también única, ¿no? No puede haber dos asignaturas en una carrera con el mismo nombre. En algo siempre va a haber una diferencia, ¿no? Por ejemplo, cuando hablo de técnicas de programación 1, es diferente a técnicas de programación 2, ¿no? O sea, hay una diferencia, pero es el nombre único. Entonces, cuando yo digo, por ejemplo, base de datos, alguien me puede decir, ya, base de datos, su sigla es SIS 415. Entonces puede darse también la dependencia funcional en el orden inverso en este caso particular que hemos analizado, ¿sí? Bien, a ver, veamos esta otra. Con la sigla podemos determinar el semestre de la asignatura, ¿no? Entonces también es posible. Pero no al revés. Por ejemplo, ¿qué pasa si alguien dice semestre de la asignatura y me dice quinto, ¿no? Quinto semestre. E inmediatamente determinar la sigla. No es posible porque seguramente en quinto semestre hay varias asignaturas y no podemos leer de una exclusivamente, ¿no? Bien. Acá ya tenemos el análisis de atributos, por ejemplo, que no tienen que ver con la llave, ¿no? Por ejemplo, fecha de nacimiento en una tabla persona, ¿sí? En una tabla persona, mmm, prácticamente no es llave, ¿no? Fecha de nacimiento no es llave, es un atributo, sí, pero miren qué es lo que hacemos acá. Mediante la fecha de nacimiento podemos determinar la edad de la persona. Entonces podemos decir, fecha de nacimiento determina funcionalmente la edad de una persona, ¿sí? Y eso es cierto, ¿no? Con la fecha de nacimiento podemos calcular la edad de una persona, ¿de acuerdo? Pero no necesariamente podemos decir que la edad de una persona nos habla de la fecha de nacimiento, porque la edad de una persona es un número, ¿no? Y alguien, por ejemplo, puede decir, a ver, edad de una persona, 25, ¿no?
pero no podemos decir, ah, bueno, 25, entonces corresponde al 2 de septiembre de tal año, ¿no? Entonces, no siempre va a ser así. Bien. Otro ejemplo, nombre de país. Mediante el nombre de país, conociendo el valor del nombre de país, podemos determinar los departamentos. Eso es cierto, ¿no? Por ejemplo, yo digo Bolivia. Ah, Bolivia, entonces departamentos son La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba, Chuquisaca, y bueno, ahí mencionamos. Entonces es posible, ¿no? Bien. Eh, Acá otro ejemplo con el semestre, ¿no? Miren, el semestre en este caso tampoco son atributos llave, ¿sí? No son atributos llave, pero son atributos que obviamente se corresponden y en este momento los podemos ver como determinantes de otros atributos. Por ejemplo, mediante el semestre, ¿sí? Podemos determinar la cantidad de asignaturas, es algo que ya les había indicado, ¿no? Decir, a ver, si yo digo el semestre, en nuestra carrera el semestre 9, entonces decimos, ah, la cantidad de asignaturas son 2, por ejemplo, ¿no? Entonces, de esa manera es como vamos a ir determinando, ¿no? Bien, a ver, entonces, así es como tenemos que analizar las dependencias funcionales entre atributos, ¿no? A ver, en este momento, por favor, quisiera que ustedes me colaboren con algunos ejemplos en las cuales obviamente ustedes puedan dar algunos ejemplos de dependencias funcionales que no tenemos acá en esta diapositiva, pero que ustedes no los pueden dar, ni siquiera tal vez en esta presentación. Tenemos algunos ejemplos, sí, pero existen miles de ejemplos para esto de las dependencias funcionales, ¿no? Entonces, a ver, los que gusten participar tienen el micrófono o el chat listo para poder utilizar, y si no, entonces yo voy a hacer mis consultas correspondientes. Acá, ¿cuál es la idea? De que ustedes me puedan ofrecer ejemplos de dependencias funcionales entre atributos, ¿sí? Es decir, el atributo tal determina funcionalmente a tal, ¿sí? A ver, adelante, les escucho y bueno, si no hay una participación exclusiva, entonces paso a hacer las consultas según la nómina que tenemos, ¿sí? A ver, adelante, les escucho si alguien quiere participar. Bien, entonces consulto, a ver, a la suerte, a la suerte. Eh, Isaac Segaza, Isaac Segaza, ¿algún ejemplo de dependencias funcionales entre atributos? Tiene la palabra. Anotamos participaciones y las no participaciones también, ¿no? Bien, a ver. Yesli Arancibia. Yesli Arancibia. A ver, ¿algún ejemplo que nos pueda dar de dependencias funcionales entre atributos? Adelante, tiene la palabra. Bien, estamos anotando, ¿no? Participación y no participación. Rodrigo Sluca, a ver, algún ejemplo. Podría ser nacionalidad, eso implicaría el país de nacimiento. Ya, 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 a ver, en este caso habría que ver lo siguiente, a ver, nacionalidad es prácticamente un valor, por ejemplo, va a ser nacionalidad es Bolivia, por ejemplo, ¿no? O nacionalidad es Argentina, ¿no? Pero entonces tendríamos que encontrarle con qué va a estar relacionado. Por ejemplo, como acá decíamos, mediante el nombre de país podemos determinar los departamentos, ¿no? En este caso, tal vez para ver esto de la nacionalidad eh, y saber qué país, en qué país de nacimiento, estaríamos hablando de lo mismo, ¿no? Tal vez un poquito poder encontrar otro criterio, digamos, ¿no? A ver, por ejemplo, Dicen, podría ser el CI, el carnet de identidad, ya que cuando te dan el número de identidad
o sea, sale el nombre de la persona. Ya, eso es justamente lo que tenemos acá en el primer ejemplo, ¿no? Tal vez podríamos utilizar para otro tipo de ejemplo. A ver, adelante, adelante. A ver, acá en el chat. Podría ser un alumno de una escuela, digamos una escuela o el alumno o algo así. Ya, pero ¿cuáles serían las dependencias funcionales entre los atributos? Podría ser el nombre del niño y a la escuela que está asistiendo. Ya, El RUDE del estudiante. ya. ¿Cuál sería la dependencia? El RUDE del El RUDE estudiante. del estudiante determinaría de qué colegio es. Ya, perfecto, perfecto. Exacto. Miren, cómo la participación entre todos obviamente da luz a que se pueda ir armando los ejemplos, ¿no? Exacto. En la actualidad eso es lo que pasa, ¿no? Y por gestión todavía. Es algo que tenemos que ir entendiendo. Por ejemplo, el RUDE del estudiante, que es un registro único de cada estudiante, y en una gestión determina en qué unidad educativa está. ¿Por qué les digo con una gestión más? ¿No? Enseguida vamos a anotar eso. Pero ¿por qué les digo con una gestión más? Porque el RUDE del estudiante, al ser su registro único, no está obligado, por ejemplo, a estar en una unidad educativa en, en toda su vida estudiantil, ¿no? Entonces puede ser que, por ejemplo, el RUDE del estudiante más la gestión, por ejemplo, gestión 2019, ha estado, a ver, en la unidad Manzano, por ejemplo, ¿no? En la escuela Manzano. Y ahora ese RUDE en la gestión 2020, por ejemplo, está ya en otra unidad, por ejemplo, en la unidad Daniel Campos, por ejemplo, ¿no? Entonces, miren cómo se va armando, pero me parece muy bien ese aporte. A ver, acá estaba leyendo en el chat, a ver, Mabel decía el nombre de un restaurante relacionado con el nombre de los platos que se tiene. Ya, esto siempre y cuando, a ver, sí, no, me parece bien, me parece bien. Por ejemplo, algo tradicional, ¿no? A ver, por ejemplo, acá su compañera dice, el nombre del restaurante determina los platos que se tienen. Por ejemplo, cuando es algo tradicional, ¿no? Por ejemplo, acá en Potosí tenemos algunos restaurantes bien identificados para platos exclusivos. Por ejemplo, este de Doña Eugenia, ¿no? Donde todos van y dicen su calapurca, que su esto, que lo otro. Entonces, miren, puede ser, ¿no? Es decir, el nombre del restaurante determina los platos que se sirve, ¿ya? Perfecto, me parece bien. A ver, acá Anaí dice, el número de préstamo puede determinar la cantidad. De acuerdo y muy de acuerdo, ¿no? Esto en un ámbito bancario. El número de préstamo en un banco X, imaginémonos un banco X, el número de préstamo determina la cantidad prestada. Exacto, y eso es así, ¿no? Y no lo contrario, la cantidad prestada no determina el número de préstamo, porque puede haber muchas personas que se han prestado la misma cantidad y por ende mediante eso no puedo determinar el número de préstamo, ¿sí? Pero lo que sí puedo determinar es que el número de préstamo me determina la cantidad que se haya prestado, ¿no? Bien, entonces eso sí está bien. Bien, a ver, tengo acá otra participación de Iván que dice, el código de producto determina la descripción. Ya, muy de acuerdo, también muy de acuerdo. ¿Por qué? Porque tenemos el código de un producto, imaginémonos una ferretería, por ejemplo, ¿sí? Una ferretería, el ítem número 001 corresponde a tornillos, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso sí es posible. Mediante el número de préstamo determino el, el, la descripción prácticamente del ítem, ¿no? Bien, está muy bien. A ver, otra por acá es Brian Scobar. Dice, el ID de un jugador determina el nombre de un jugador. Eh, el porcentaje ya, ahí está hablando acá, por ejemplo, Brian Scobar está hablando de un ejemplo en un videojuego, ¿no? Por ejemplo, el ID de jugador determina el nombre, las muertes, el clan, el porcentaje de tiros a la cabeza, ¿no? Es un ejemplo que dice de un videojuego. Allá, está bien también, ¿no? Es importante. Entonces, mediante este ID, determino todos los demás valores que corresponden, ¿ya? De acuerdo. A ver, por acá, código de préstamo, la cantidad también decía Marvin Cordero.
A ver, otra participación. Mamani Caleb dice, el nombre de clínica determina el paciente. Ya, podría ser, pero tendríamos que acompañarle de algo más, ¿no? Por ejemplo, la clínica, la unidad, por ejemplo, la unidad, al decir unidad, estoy hablando de una especie de especialidades, ¿no? Por ejemplo, en la clínica 1 de Mayo, en la sección de traumatología, ¿no? Entonces se encuentra, por ejemplo, el paciente, o sea, podemos determinar qué pacientes existen, o si somos un poco más específicos, con el código de paciente, con eso más podemos ir identificando el paciente como tal, que está, por ejemplo, puede estar internado o está en atención y demás. Entonces también es posible, ¿sí? A ver, Noemí también dice, podría ser la placa de un auto, podría determinar el modelo, el nombre del dueño, la marca. Perfecto, también, ¿no? Mediante la placa de un automóvil determino su modelo, incluso sus números de motor, número de chasis y tantas propiedades que tiene, ¿no? A ver, Saida Araca dice, el nombre del continente determina sus países. Ya, perfecto, me parece muy bien también, ¿no? Por ejemplo, decir el continente sudamericano, bueno, es un continente americano, pero en este caso hablar de algo específico, ¿no? El continente americano puede determinar, por ejemplo, de Sudamérica como tal, determina sus países, ¿no? De un continente australiano, por ejemplo, determina sus países. Entonces, me parece muy bien, ¿sí? A ver, Ebert dice el número de placa, determina el modelo, ya algo similar a lo que había dicho una de sus compañeras. A ver, acá tengo otro que dice Margaret, los papeles de compra de casa, ya que eso determina la persona a la que le pertenece. Ah, ya, perfecto, me parece muy bien, ¿no? Conociendo los documentos oficiales de propiedad, se determina a qué persona corresponde. A ver, Marco Antonio Alderete dice, en una tienda de ropa deportiva, determina las marcas reconocidas de ropa deportiva. ¿Ya? Más bien tal vez aquí un poquito podríamos ajustar, decir, a ver, mediante una marca, ¿sí? Una marca de ropa deportiva determina qué productos están a la venta, por ejemplo, ¿no? Porque en algunos casos, dependiendo de las marcas, no siempre están al 100% con todo su tipo de ropa. Por ejemplo, algunos son muy exclusivos, por ejemplo, para ropa deportiva, a ver, por ejemplo, a nivel de tenis, ¿no? Algunos solamente a nivel de tenis, otros son ya a nivel de deportivos, entonces obviamente ya eso habría que ver, pero ya, la idea se está marcando, ¿no? Marvin Cordero dice, código de seguro determina el nombre del asegurado. Perfecto, ¿sí? Perfecto. Es como, a ver, estamos asegurados en una entidad de salud como tal y nos aperturan nuestro CARDEX, nos dan un código. Mediante el código se determina, ¿no? El nombre del asegurado y todos sus datos. A ver, acá Franklin Mamani dice, el NIT determina si es una empresa, una institución, una fábrica. Ah, ya, perfecto, el NIT de una entidad, ¿no? Tiene su NIT y mediante el NIT se determina qué institución es, qué tipo de institución es, en qué rubro se desempeña. Entonces, muy bien, ¿sí? El Margaret dice el número de celular ya que determina la persona que le pertenece. De acuerdo, muy de acuerdo. Esto sucede en las entidades, ¿no? De telecomunicaciones que ofrecen este servicio. Nos registran con nuestro número de telefónico o de celular y mediante esa se determina a quién le pertenece, ¿sí? Y no al revés, ¿no? Por más que al revés demos una lectura bien exclusiva de decir el nombre completo, o sea, los nombres, los apellidos paterno y materno, den a conocer de manera completa, no siempre eso va a determinar el número de un celular, por ejemplo. ¿Por qué? Porque puede ser que una persona tenga más de una línea celular registrada. Entonces, lo que sí es cierto es que mediante el número de celular, sí o sí se determina a qué persona le corresponde, ¿no? Bien, a ver, ¿qué más? Miguel Mollo dice, código de cliente determina, corresponde a cada código de cliente. Ya, mediante el código de cliente, más bien deberíamos determinar todos los demás datos de un cliente, ¿sí? A ver, Caleb Mamani dice, un equipo de fútbol determina los jugadores, ¿ya? Y eso también tendríamos que ver en un torneo, digamos, ¿no? Más en un torneo determinado, ¿sí? Porque ya entre diferentes torneos puede ser que los jugadores van cambiando también, pero
el nombre del equipo de fútbol en un torneo determinado, entonces también puede determinar tranquilamente los jugadores inscritos en esa gestión, bueno, en ese torneo como tal, ¿no? Y a ver, la última participación, Margaret dice, una empresa ya que también determina los productos que ofrece o servicios que ofrece. Ya, perfecto también, ¿no? Es decir, la empresa, mediante el nombre de la empresa, se determina cuáles son los servicios ofertados, ¿no? Porque, por ejemplo, a ver, ¿qué pasa si yo les digo COTAP, ¿no? COTAP es una empresa de telecomunicaciones, o sea, ¿qué servicio nos ofrece? Telefonía eh, domiciliaria, TV cable, internet, ¿no? Entonces son los servicios. En cambio, si yo nombro un nombre de una empresa que ofrece, por ejemplo, servicios eléctricos, entonces vamos a decir, ah, bueno, ofrece instalación de servicios eléctricos y listo, ¿no? O si nombro el nombre de una empresa que ofrece, por ejemplo, servicios de agua, de alcantarillado, todo ello. Entonces, obviamente, dando el nombre de la empresa, yo determino los servicios que me ofrece, ¿no? Y a ver, para terminar, aquí hay una participación más. Dice el número de la libreta militar que determina del soldado el grado, el cuartel y dónde está. Allá, perfecto, ¿no? Entonces, me parece muy bien también, ¿sí? Mediante ese número podemos determinar cuál es el grado del servicio militar que haya realizado una persona, en qué cuartel lo ha hecho y sus especialidades en las cuales se ha desempeñado en el cuartel y bueno, tantas cosas que se puede saber, ¿no? Bien. Y a ver acá algo muy importante, dice su compañera Noemí, dice el email del celular determina el modelo del celular. Dice el modelo, el fabricante, el número de serie del celular. Me parece muy bien. Cada celular, cada dispositivo celular tiene un número único de registro para ese dispositivo, ¿no? Entonces, mediante él se determina qué modelo, a qué empresa o qué empresa ha fabricado este celular, el número de serie y datos relevantes de este dispositivo, ¿no? Entonces, miren, estamos entrando en una práctica bastante productiva porque estamos aprendiendo a poder encontrar estos determinantes, ¿no? O sea, qué atributos determinan a quién y cuáles son determinados en base a cuáles otros, ¿no? Entonces, muy bien, me parece muy bien. Y acá algo muy importante que más allá también lo vamos a volver a tocar es el que nosotros podemos encontrar dependencias funcionales a partir de dependencias totales o dependencias parciales, ¿sí? Por ejemplo, acá en la parte superior, esta es nuestra primera línea, acá donde estoy marcando, habla de que la cantidad y el precio unitario de un producto, obviamente, determina el precio total, ¿no? Y eso es cierto, ¿no? Porque, por ejemplo, quiero llevar 3 panes, ¿sí? 3 panes y cada pan cuesta 50 centavos. Entonces yo digo, la cantidad es 3 y el precio unitario es 0,5. Entonces mi precio total es 1,50, ¿no? Entonces, a eso me estoy refiriendo, ¿sí? Entonces, para poder determinar prácticamente el precio total, se dice que la cantidad y el precio unitario determinan el precio total. En cambio, ¿sí? Y esto es posible, por si acaso, ¿no? Hace un momento hemos hecho prácticas sobre todo en base a un atributo en particular, a pesar que hemos dado algunos ejemplos de que puede haber una dupla o terna de valores que determinen el valor de un determinado atributo. Pero en este caso ya de manera práctica lo estamos denotando acá. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Que la cantidad de un producto y el precio unitario determina el precio total. Es una dependencia total. Enseguida vamos a hablar de esto también. Pero también hay dependencias, bueno, y luego podemos analizar si hay dependencia total o parcial o definitivamente no hay cuando nosotros disgregamos. Por ejemplo, miren, la cantidad solita, ¿sí? Solamente la cantidad no determina el precio total. Eso es lo que quiere decir la flecha y obviamente está interceptada por una línea que le niega, o sea, dice no hay dependencia funcional, ¿no? Entonces, la cantidad no determina el precio total. Y por su parte, miren, se está dividiendo también, y digo por separado, el precio unitario no determina tampoco el precio total, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? De que solamente las dos en conjunto pueden determinar el valor de un atributo, ¿no?
pero no por separado. Eso es lo que estamos pudiendo ver acá. Por ejemplo, alguien me dice, a ver, ¿cuántos quiere? 5. Y que me determine el precio total es difícil, porque no sabemos ni de qué artículo ni qué precio unitario tiene, ¿no? Y cuando alguien me dice el precio unitario, tampoco yo puedo determinar el total. ¿Por qué? Porque necesito saber qué cantidad se está llevando de ese determinado artículo. Entonces, por separado no funciona, ¿sí? Pero estando los dos en uno, sí funciona, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto se denomina dependencia total, y enseguida lo vamos a ver, ¿sí? Bien, entonces ahí están las dependencias funcionales, así es como se lo va analizando y así es como se va elaborando las dependencias funcionales, ¿no? Bien, no sé si hay alguna consulta a este momento. Tienen la palabra en caso de haberla. Bien, entonces, a ver, vayamos avanzando. Hablar de las dependencias funcionales nos lleva a que tenemos que hablar de los axiomas de Armstrong o también denominadas reglas de inferencia, definitivamente, ¿sí? A ver, obviamente los axiomas de Armstrong o las reglas de inferencia nos indica de que tienen sus propiedades, ¿sí? Vinculadas a esto de las dependencias funcionales. Entonces, va a marcar en mucho, ¿sí? El cómo nosotros vamos a trabajar a la hora ya de empezar a formalizar o normalizar nuestras bases de datos. A ver, ¿qué dice acá? Los axiomas de Armstrong son en esencia las reglas de inferencia que permiten deducir todas las dependencias funcionales que tienen lugar entre un conjunto dado de atributos, ¿no? Entonces, de manera general se puede hacer el trato como a elementos, componentes de un conjunto, pero en nuestro caso, nuestros conjuntos le llamamos relaciones que a futuro son tablas, ¿sí? Y que están obviamente compuestas, ¿por qué? Por los atributos. Entonces, entre estos atributos, entre las dependencias funcionales que pueda existir, hay propiedades que se cumplen también. Estas propiedades obviamente son el trato a estos axiomas, ¿sí? O también denominadas reglas de inferencia de manera directa. A ver, vamos a ver, entre las que existen son 6, básicamente, a pesar que se dice que las 3 primeras son las que tienen en realidad su presencia nata o pura, y a partir de la cual luego obviamente se pueden disgregar las otras y obviamente que se puedan denominar complementarias, inclusive los otros axiomas. Entonces los primeros 3 aparentemente van a ser los que son fundamentales, ¿sí? A pesar que no se desmerecen ni por si acaso las 6 en general que tienen en este momento, ¿no? A ver, ¿qué es lo que dice aquí? Básicamente se dice que solo las 3 primeras son las reglas de Armstrong y las demás son adicionales o complementarias, como les decía, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos la regla de inferencia 1, ¿sí? Que dice es la regla reflexiva, ¿no? Dice, si X, ¿sí? Incluye a Y, entonces X determina a Y, ¿sí? A ver, y obviamente acá tenemos que tomar en cuenta como que X se corresponde con un conjunto o como una parte de la cantidad de atributos que pueda tener una determinada relación, ¿sí? Y es justamente lo que habíamos hecho, ¿no? Bien, entonces, esto dice, esto es posible. Si hay un grupo, un conjunto X que incluye o es igual a Y, entonces se dice que X determina a Y, definitivamente. Así cerrada es esta inferencia que se llama regla reflexiva, ¿sí? Por otra parte, tenemos la regla del aumento o aumentatividad, también en algún momento se denomina. Dice, si tengo un X que determina a Y, ¿sí? Entonces, XZ determina a Y, Z, ¿sí? ¿Ya? Entonces, es una regla bastante estricta y definida, ¿no? Dice, si, bueno, yo tengo ya una dependencia funcional entre dos atributos, el que yo le añada a cada uno a un atributo X, entonces obviamente vamos a seguir con la propiedad. La propiedad se va a seguir cumpliendo, de que hay una regla de aumento. Entonces esto va a ser igual, ¿sí? Siempre va a ser igual. Bien, entonces, a ver, por ejemplo, en este caso, ¿qué pasaría si en vez de X yo digo un CI, ¿sí?
el CI, y en el Y está el nombre. O sea, el CI determina el nombre de una persona, por ejemplo, ¿sí? Y Z sea la fecha de nacimiento, ¿sí? Entonces yo puedo decir, el CI y la fecha de nacimiento determinan el nombre y la fecha de nacimiento de una persona. Y evidentemente siguen determinando, ¿sí? Por eso es que dice que con esta regla aumentativa, o de aumento o aumentatividad también denominada, entonces se cumple esto, ¿sí? Siempre se va a cumplir. Si hay ya una dependencia funcional, a ello que le añadamos un atributo a cada extremo, igual va a seguir existiendo la dependencia funcional, ¿no? Y acá tengo una regla transitiva o transitividad también denominada, que es muy importante y nos va a servir en una de las formas normales que vamos a ir viendo. Es la transitividad, o aquí como dice esta regla de inferencia, la regla transitiva. ¿Qué es lo que dice? Si existe una dependencia funcional entre x y, o sea que x determina y además existe una dependencia funcional que dice que y determina z, entonces existe la transitividad y dice que x entonces llega a determinar z, ¿sí? Entonces miren qué es lo que está pasando, ¿no? X determina y, por su parte, y determina a z. Entonces podemos decir, bueno, por tanto, entonces x determina a z, y eso es lo que justamente nos está diciendo acá, ¿sí? Esto lo vamos a ver en la tercera forma normal, en la cual es muy importante esta regla de transitividad, ¿sí? O transitiva directamente. Bien, entonces, miren que es lo más sencillo de poderlo entender. Ahora, a partir de la cuarta, ya tenemos algunos complementos o adicionales a los axiomas de Armstrong, ¿sí? A ver, ¿qué es lo que dice? La regla de descomposición o proyectiva, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que dice? Si existe que X determina a Y, Z, entonces podemos decir que X determina y X determina a Z. O sea, hemos descompuesto, por eso se llama regla de descomposición, ¿sí? A ver, por ejemplo, ¿qué pasa si diríamos si X es el CI nuevamente? A ver, estaremos acá. X es el CI y por ejemplo, es el nombre y el apellido paterno, ¿no? O sea, Y es el nombre, Z es el apellido paterno, ¿sí? Entonces, acá, ¿qué dice? El CI determina el nombre y el apellido paterno, ¿no? Entonces, pero es lo mismo decir que X determina el nombre, o bueno, el CI determina el nombre y el CI también determina el apellido paterno, ¿no? Entonces, miren que es posible. Si nosotros tenemos una dependencia funcional de esta naturaleza, en la cual el segundo elemento está compuesto por más de un atributo, obviamente podemos descomponerlo en partes y va a seguir existiendo esa dependencia funcional. Obviamente ya por separado, pero va a seguir existiendo, ¿no? Y tenemos acá la contraposición, o bueno, algo que tiene una relación directa entre la regla de inferencia 4 y la 5, que es obviamente la regla de unión o regla aditiva, ¿no? En la cual dice, si es que tenemos nosotros dependencias funcionales que X determina y X determina Z, entonces podemos determinar algo que nos indicaba la regla de inferencia 4, de que puede haber este tipo de dependencia funcional, ¿no? Entonces acá podemos analizar desde el orden inverso de lo que hace un momento hemos dicho. ¿Qué pasa si X es el CI y Y es el nombre de una persona y Z es el apellido paterno? Entonces, como habíamos dicho, ¿no? El CI determina el nombre, el CI determina el apellido paterno. Entonces podemos decir que el CI determina el nombre y apellido paterno a la vez, ¿no? Entonces miren que estas dos van de la mano, ¿sí? Van de la mano. Si hay regla de descomposición es que porque hay una regla de unión, ¿sí? Bien. Y el sexto axioma habla de la regla de pseudotransitividad. Y esto es obviamente en base a esta regla de inferencia número 3, en la cual dice que hay aquí transitividad, ¿no? A ver, ¿qué es lo que dice? Y esto es pseudo, o sea, aparente. Pseudo quiere decir aparente, algo que parece ser, pero no es. Eso es lo que significa, ¿no? ¿Qué dice? Si X determina a Y y BWY determina a Z,
Entonces podemos decir que B doble X determina a Z, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque X tiene en este momento una fuerza bastante relevante, porque es el primer determinante que determina Y. Y si Y se adiciona con un atributo, entonces podemos decir, bueno, entonces este atributo principal como determinante se une con ese aditivo, con ese adicional en su parte de determinación para poder determinar a un tercer atributo, bueno, un cuarto sería en este caso, que está siendo determinado en algún momento por este Y más su W, pero este Y ha sido ya determinado anteriormente por X, ¿no? Entonces, nosotros entendemos de que el poder trabajar con ese adicional más el elemento determinante, entonces podemos decir de que sí puede determinar a los otros elementos que están siendo determinados en el camino, ¿no? Entonces podemos llegar a este tipo de entendido como tal. Por eso se dice que hay una pseudo transitividad que parece, pero no es, pero al final está ahí y es posible cuando nosotros ya vamos reemplazando con algunos elementos que son atributos propiamente y vamos a ver de que esta propiedad o esta regla sí se cumple también, ¿sí? Bien, entonces, miren, ahí están los 6 axiomas o las reglas de inferencia que son utilizadas, ¿sí? En un entendido real y obviamente esto como es una notación entre elementos de notación de conjuntos, elementos de inferencias lógicas, entonces nosotros también utilizamos esto para poder determinar las dependencias funcionales. Entonces, ahí están, esas son las reglas de inferencia o los axiomas de Armstrong que se utilizan, ¿sí? Y obviamente acá podemos jugar, ¿sí? Con distintas inferencias matemáticas en la cual podemos ir, se puede ir demostrando incluso cada una de estas reglas o propiedades, pero que obviamente en este caso no es tanto nuestro interés en este momento, ¿no? Pero eso no quiere decir de que no se pueda realizar, se puede realizar. Y eso, por ejemplo, lo vemos en asignaturas como, por ejemplo, álgebra y demás, en la cual vamos demostrando distintas inferencias, ¿no? Entonces, es posible que nosotros también podamos ir demostrando cada una de estas. Pero para un trato y un entendido un poco más certero, hemos ido hablando de reemplazar a cada una de estas letras que significan básicamente a los atributos que implican el estar hablando de un conjunto de atributos. Entonces, tranquilamente ya lo podemos utilizar de mejor manera y causar un mejor entendido, ¿no? Como tal. Entonces, ahí están las reglas de inferencia o los axiomas de Armstrong, ¿sí? Bien. Pero están ahí, ¿sí? Entonces, se la puede utilizar y todo lo que corresponde. Pero todo esto lo estamos viendo porque vamos a necesitar el poder analizar los atributos de cada una de las tablas porque necesitamos entender qué tipo de dependencias funcionales encontramos entre ellas y obviamente dentro de esas poder utilizar esto de los axiomas en el caso que más se aconseje, ¿sí? Bien, pero acá ya vayamos hablando de lo que es la normalización del modelo relacional. A ver, ¿qué dice acá? Definidas las dependencias funcionales y algunas de sus propiedades, es hora de especificar algunos aspectos de la semántica de un esquema de relaciones, dice. Asumimos que contamos con un conjunto de dependencias funcionales para cada relación, ¿no? En otras palabras, para cada tabla, ¿sí? Para cada tabla, nosotros vemos de que tienen atributos y entre ellos hay las dependencias funcionales, ¿no? Entonces, hasta hace un tiempo atrás, nosotros, si bien hasta el modelo relacional hemos podido identificar los dominios que tienen los atributos, los atributos especiales llave y todo ello, hemos empezado a identificarlos y obviamente los atributos no llave también que estaban ahí, pero no nos habíamos percatado porque evidentemente no lo conocíamos en primera instancia, pero yo creo que muchos se han dado cuenta de que marcaban cierta relación entre ellos, tenían un cierto ámbito lógico por el cual se encuentran en una tabla, por ejemplo, los atributos, ¿no? Y en este caso particular vamos a ver de que si los atributos están o tienen una dependencia funcional entre ellos. Siempre va a existir, ¿no? Y así como estamos viendo en los ejemplos,
Suficiente que una tabla tenga una llave, y la llave seguramente es la que determina a los valores de todos los demás atributos. Entonces es un determinante de todos los atributos dentro de una tabla, ¿no? Entonces eso es muy importante. A ver, ¿qué más dice? A ver, nuevamente desde esta parte para que quede bien completa la lectura. Decimos, asumimos que contamos con un conjunto de dependencias funcionales para cada relación y que cada una de estas relaciones dispone de una clave principal, lo que les decía. Esta información combinada con las verificaciones o las condiciones de las formas normales conduce al proceso de normalización del diseño del esquema relacional. A ver, ¿hay dependencias funcionales? Las hay. Hay unas reglas que tenemos que cumplir para los procesos de normalización y si se cumplen, entonces estaremos nosotros enfrascados en que una base de datos o una tabla para empezar esté en una forma normal que justamente van a ser los que van a marcar en qué paso de normalización se encuentra una determinada base de datos, ¿sí? Y para ello vamos a empezar a hablar de las formas normales, ¿sí? Bueno, ahí está, se presenta de la siguiente manera. Dice, las formas normales son conjunto de criterios o reglas que se utilizan para normalizar. Y eso dice, el normalizar quiere decir mejorar la estructura, refinar la presentación de nuestros esquemas, ¿sí? Y obviamente esquemas de las bases de datos. Entonces, vamos a empezar a ver justamente esas formas normales, porque ellos son los que van a marcar en qué forma normal se encuentra una tabla y por ende, si todas las tablas están en una forma normal, toda la base de datos estará en una forma normal específica. ¿Sí? Bien, ¿qué más dice? Se dice que un esquema de base de datos está en una determinada forma normal si cumple con las reglas de dicha forma. ¿Sí? Ah, ya. Entonces, reglas que vamos a ir conociéndolas. ¿Qué más dice? Para estar en una forma normal superior, deberá el esquema de estar en la forma normal inferior obligadamente, ¿no? Esto es como un ascenso de categoría, ¿no? Por ejemplo, a ver, para las licencias de conducir. Bueno, yo sé que hay A, B y C, no sé si habrá más. Sin embargo, bajo ese entendido que yo tengo, digo, a ver, empiezo con la categoría A. Si quiero subir a la categoría B, obviamente tendré que cumplir con lo que me exige la categoría B. Y luego, para llegar a la categoría C, tendré que cumplir con las exigencias que me dice para que pueda optar por la categoría C. Entonces, eso que estoy hablando, de esas exigencias, de esas cosas que me piden para que yo pueda estar en una determinada categoría, es, es una analogía de lo que sucede cuando yo hablo de las formas normales, porque las formas normales son reglas que debemos cumplir, y si las cumplimos quiere decir que estamos en esa forma normal. Entonces, como les decía, a ver, en el ejemplo de las categorías de licencia de conducir, si yo estoy en la categoría B, se supone que he estado en la A y sé todo lo que corresponde a la A, ¿no? Entonces yo no puedo ir a la B sin saber que ha sido la A, ¿no? Y si yo asciendo a la categoría C, es porque he estado en una categoría B y también he estado en una categoría A, ¿no? Entonces, miren cómo se llega a engranar este ejemplo con lo que son las formas normales. Yo no voy a decir, estoy en una tercera forma normal si nunca he estado ni en la primera ni en la segunda, ¿sí? Entonces, eso es algo que debemos entender desde este momento. Enseguida lo presentamos como tal, pero así es como se ve, ¿sí? Y acá tenemos una representación gráfica de cuántas formas normales existen y obviamente quiénes incluyen a quiénes, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo que digo, a ver, datos no normalizados. O sea, aquí pueden estar nuestros esquemas, nuestras tablas, que han sido ya producto de el poder armar una tabla general, podría ser, o nuestros esquemas o tablas que son parte de nuestra base de datos, ¿sí? Pero dicen no normalizados, o sea, así como en lo general lo tenemos. Cuando terminamos de hacer el modelado, inmediatamente decimos, bueno, esta es nuestra base de datos, pero no está normalizado, ¿no? Entonces, nosotros vamos a pasar por lo siguiente. Vamos a tener una primera forma normal, ¿sí? Que hay que cumplir unas reglas. Y para estar en una segunda forma normal, habré cumplido de estar en la primera forma normal.
Para llegar a una tercera forma normal, habré cumplido de haber estado en segunda y por ende también he estado en la primera forma normal. Para llegar a esta forma normal de Boyce-Codd, que enseguida, que bueno, lo vamos a mencionar, eh, tendría que haber estado en la tercera, segunda y primera forma normal. Para estar en una cuarta forma normal, tendría que haber estado o haber cumplido con las reglas que dice la forma normal de Boyce-Codd, la tercera, la segunda y la primera forma normal también. Y para llegar a una quinta forma normal, que es una normalización bastante extrema ya, entonces decimos, he tenido que estar en una cuarta forma normal, he tenido que estar en la forma normal de Boyce-Codd, he tenido que estar en la tercera, segunda y primera forma normal. Entonces aquí de manera clara estamos dando a conocer quién incluye a quién. Llegar a la quinta forma normal, que es lo máximo, es porque hemos estado en todas estas formas normales que nos están mencionando ahí, ¿no? Entonces, como les decía, no podemos saltar. Yo no puedo decir, a ver, esta mi tabla está en tercera forma normal. Debemos verificar si está en segunda, podemos verificar si está en primera, y que alguien diga no, sería algo ilógico, ¿no? Entonces, pero ahí están las formas normales que existen. Y obviamente entre las recomendaciones generales, cuando se normaliza una base de datos, dicen que por lo menos debamos llegar a una tercera forma normal, ya que a partir de la forma normal de Boyce-Codd estamos hablando de normalización más extrema, ¿sí? Y obviamente consideraciones un poco más, eh, a ver, más complejas en su entendido en una primera parte, y obviamente más extremas en que vamos a irnos dando cuenta de que por cada forma normal que vayamos avanzando, vamos a ir haciendo, vamos a hacer que aparezcan más tablas por la descomposición que nos van a sugerir, ¿sí? Entonces, ahí está. Esas son las formas normales con las cuales se trabaja en el proceso de normalización y obviamente eh, nosotros vamos a ir trabajando con, no sé si con todas estas, ¿sí? Pero por lo menos con las primeras tres tendremos que estar de acuerdo en que sí tenemos que verlas, ¿sí? Mucho va a depender del tiempo. Bien, entonces ahí está, así se presenta. Los datos no normalizados no habrán sido afectados ni por si acaso por ninguna de las reglas de las formas normales. Pero una vez que empezamos a normalizar las tablas de nuestra base de datos, entonces empezamos a cumplir con las reglas de cada una de estas que nos van a ir marcando distintas consideraciones que tenemos que cumplir, ¿no? Entonces, para esto, vayamos viendo las formas normales, ¿sí? Por ejemplo, la primera forma normal, ¿qué es lo que dice la primera forma normal? Dice, una tabla, y al final hay que empezar a trabajar desde una tabla, porque como les había dicho, por ejemplo, si tengo 10 tablas en mi base de datos, las 10 tendré que normalizar. Y dependiendo de la normalización hasta qué forma normal llegue, esa va a dar la descripción de saber hasta qué forma normal he llegado con la base de datos o poder estandarizar, poder hacer un refinamiento a mi base de datos como tal, ¿no? Bien, entonces a ver, partamos. Dice, primera forma normal. Dice, una tabla está en primera forma normal si, y aquí empezamos, estas que estamos mencionando ahí son las reglas, ¿sí? Lo que sí o sí se debe cumplir para determinar que una tabla se encuentra en una primera forma normal. ¿Qué dice? Todos los atributos son atómicos, ¿sí? Son atómicos. ¿Qué hemos dicho de ser atómicos? Son indivisibles, ¿no? Y acá dice, por ejemplo, en el campo nombre, solo debe ser nombre de pila y no incluir los apellidos. Anular atributos compuestos, en otras palabras. ¿Sí? Entonces, ¿qué es un atributo compuesto? Ya lo hemos entendido, ¿no? Por ejemplo, ahí entre los atributos compuestos hemos determinado siempre como ejemplo claro el nombre de una persona, porque el nombre de una persona está compuesto por sus nombres de pila y su apellido paterno y su apellido materno, ¿no? En muchos casos lo hemos utilizado de manera general, o sea, decir nombres que implica todo, ¿no? Pero acá, ¿qué dice la primera forma normal? Que no deberían existir los atributos compuestos, ¿sí? Eso es lo que nos dice. Ahora bien, hay algo muy importante. En muchos casos nosotros encontramos atributos compuestos, ¿sí? Que básicamente no los queremos descomponer por el simple hecho de que
no quiero complicar más esto del poder almacenar los datos por separado. Por ejemplo, esto de los nombres es bastante ideal que siempre los descompongamos, ¿sí? Más allá de cómo hemos utilizado en algunos ejemplos, pero en este momento yo le estoy dando el tip, ¿sí? El tip, que quiere decir la recomendación de vida cuando trabajemos con bases de datos, ¿sí? Cuando tengo que hablar de nombres de personas, y bueno, todo de nombres de una persona, es mejor descomponerlo, ¿sí? En nombres, apellido paterno y apellido materno. ¿Por qué? Porque estadísticamente y todo ello nos va a servir en mucho que hagamos ese tipo de descomposición de los atributos. Pero no siempre todo atributo compuesto identificado, en muchos casos vamos a decidir por no descomponer. Por ejemplo, ¿en qué tipo de casos podría suceder? A ver, en un esquema, en una tabla denominada persona, ¿sí? Puedo llegar a ver el atributo tipo de sangre, por ejemplo, ¿sí? El tipo de sangre, obviamente lo podemos descomponer en dos, el tipo mismo y el factor, ¿no? Por ejemplo, el tipo A y el factor es ORH positivo, por ejemplo, ¿no? O perdón, me estoy equivocando. El tipo es A, por ejemplo, y el factor es RH positivo, RH negativo y demás, ¿no? En otro caso, por ejemplo, puede decir el tipo O y su factor es RH negativo, por ejemplo, ¿no? Entonces, es un atributo que lo podemos descomponer, eso es cierto, pero por la necesidad que tenemos en la administración de nuestros datos, puede ser que no sea pertinente. Entonces, acá la primera forma normal nos dice, atributos descompuestos los hay que anular, ¿sí? Pero ya, por las experiencias y todo que vamos viviendo cuando nosotros administramos bases de datos, cuando nosotros formalizamos la creación de las bases de datos, entonces no siempre va a ser prudente, ¿sí? Pero cuando tenemos atributos que realmente tiene que marcarse su descomposición, entonces la primera forma normal nos dice, hagamos desaparecer, ¿sí? Hagamos desaparecer en lo posible, en lo más posible, en otras palabras, ¿sí? Entonces, miren, ¿qué tanto nos sirve el modelo relacional? Porque ahí es donde hemos visto, bueno, ni siquiera el modelo relacional, el modelo entidad-relación, desde ahí hemos visto estos tipos de atributos, ¿no? Los compuestos. Entonces, en lo más posible, evitemos el trabajo con los atributos compuestos, ¿sí? A ver, ¿qué más? Esa es una primera regla. La otra que dice, no existe atributos multivaluados, ¿sí? No existe atributos multivaluados. Bien, habíamos hablado de varios ejemplos de atributos multivaluados. Y aquí estamos mencionando, por ejemplo, un caso bastante utilizado cuando hemos hablado de los atributos multivalores o multivaluados, ¿no? Dice, por ejemplo, el campo teléfono, ¿no? Y acá dice si alguien tiene más de un teléfono, o sea, para registrar un número telefónico, y eso lo habíamos utilizado como ejemplo claro en los atributos multivaluados, ¿no? Habíamos dicho, a ver, ¿qué pasa si una persona quiere dar a conocer su número telefónico de referencia? Y nos puede decir, bueno, yo no tengo uno, tengo dos o tengo tres números, ¿no? Y los tres quiero dictar. Entonces, habíamos visto de que en el almacenamiento de los datos no es prudente trabajar con multivalores, ¿sí? Al momento de otorgar los valores o los datos a nuestros atributos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en ese momento? Decir, bueno, tengo atributos multivaluados y según las reglas de la primera forma normal nos dice que es mejor descomponer en una nueva tabla para el atributo multivaluado, ¿sí? Entonces, con esto vamos a evitar de que en un atributo coloquemos multivalores para un determinado atributo, valga la redundancia, ¿no? A ver, entonces, miren, evitar, ¿sí? Evitar. Pero si es necesario el poder almacenar estos múltiples valores para un atributo, entonces mejor dice, es mejor descomponerlo en otra relación o en otra tabla, ¿sí? Para eso, cuando veamos algunos ejemplos, vamos a, vamos a poder ver cómo los anulamos, pero anular en el sentido de que ya no sean parte de una tabla, sino que los descompongamos en otra tabla en la cual se vayan registrando todos los múltiples valores para un atributo multivaluado, ¿no?
Otro caso que también habíamos mencionado en multivalores o multivaluados es el correo electrónico, por ejemplo, ¿no? Decir, a ver, una persona o un estudiante tiene una dirección de correo, puede tener dos, tres, entonces, obviamente, ahí va a estar el multivalor. Y cuando determinemos eso, entonces es mejor, dice, descomponerlo en una nueva tabla, ¿sí? Para ese atributo multivaluado. Entonces ya están dos reglas al momento que tienen que ver con los atributos, obviamente, ¿no? Valores atómicos, ¿sí? Los valores de los atributos deben ser atómicos, no compuestos. Por otra parte, evitar los multivaluados. Si existe un atributo multivaluado, inmediatamente ver la manera de descomponer en una nueva tabla, ¿sí? Esa es la solución. ¿Qué más dice? La tabla contiene una clave primaria única. Eso es lo que nos indica en la primera forma normal. Las relaciones o las tablas tienen que tener su llave primaria única, ¿sí? Y eso sabemos que es que siempre vamos a llegar a tener si es que nosotros seguimos las reglas formales de modelado de base de datos cuando nos indicaban que tengamos nosotros que definir un atributo llave para una determinada entidad, en el modelo entidad-relación y en el modelo relacional una llave primaria, así nos decían. Entonces, bueno, vamos a garantizar de que estamos cumpliendo con esta regla de la primera forma normal. Entonces, la clave primaria es única. Una cosa es, atención, para no confundirnos, el que nos digan que es la clave primaria es única, ¿sí? No quiere decir de que pueda ser una llave simple estrictamente. Puede ser que tengamos una llave compuesta, ¿sí? Pero al final tenemos que tener una llave o clave principal, ¿de acuerdo? Bien, entonces ahí está. Entonces, acá, ¿qué más nos aclara? Para estar en primera forma normal, la tabla debe tener una clave primaria. Listo, nos está volviendo a repetir para que esté totalmente claro, ¿sí? Entonces, al momento, tres reglas ya estamos mencionando en esto de la primera forma normal. ¿Qué más dice? La clave primaria no contiene atributos nulos, ¿sí? Entonces, esto ya lo hemos visto desde el modelo entidad-relación, ¿sí? En la cual habíamos dicho, cuando determinamos una llave, es porque ese valor de llave existe y por otra parte que jamás se va a repetir entre los distintos registros que hagamos. Pero acá la primera forma normal dice, ojo, cuidado, tengan cuidado, la tabla contiene una llave primaria, ¿sí? Y por ende, ¿sí? No debe permitirse nulos. Y nosotros esto ya lo sabemos bastante bien. El valor de llave va a existir. Por otra parte, el gestor de base de datos es quien nos colabora en una implementación física. Pero siempre repito esto, no debemos esperar que el gestor de base de datos sea quien nos esté corrigiendo qué está bien y qué está mal. Nosotros de antemano tenemos que conocer, ¿sí? Ahí está, la clave primaria, jamás nulos. Y ahí ya tenemos una restricción de integridad de entidad que lo hemos visto en el modelo relacional, en la cual nos decía, valor de llave primaria no nulo, ¿sí? Ahí está. Bien, y tenemos acá una otra regla que se cumple para la primera forma normal. Dice, los campos no clave, o sea, los que no son atributos llave, deben identificarse por la clave, dice. Esa es una regla. Y ahí tiene su descripción, dice. Es decir, que los campos no clave dependen funcionalmente de la clave. Esto es prácticamente lo mismo que decir que existe clave primaria, porque nosotros sabemos que las claves primarias determinan a cada uno de los demás atributos. Entonces dice, bueno, todos los demás atributos que no son parte de la llave tienen que estar determinados de manera directa por su llave. Listo. Y ahí estamos viendo ya la dependencia funcional. Y bueno, para eso también es que nos sirve, para que se cumpla una de las reglas que nos está mencionando la primera forma normal. Entonces, si hay una tabla que cumpla con todas estas restricciones, todas estas reglas que nos estén marcando la primera forma normal, entonces en ese momento vamos a decir, esta nuestra tabla está en primera forma normal porque ha cumplido con todas estas reglas, ¿sí? Una vez más, recalcando de que no siempre vamos a hacer desaparecer al 100% los atributos multivaluados en algunos casos. Y eso es justamente lo que hay que evaluar, ¿no? Bien.
Bien, entonces ahí está. No sé si hay alguna consulta y espero que esté quedando claro, pero si hay alguna consulta, adelante. Bien, a ver, pregunto entonces. Patricia Flores, ¿está quedando claro? Patricia Flores, ¿está quedando claro? A ver, Patricia Flores, anotamos participación y no participación, ya lo saben. A ver, Isaac Segarra, ¿está quedando claro? Isaac Segarra, ¿está quedando claro? Bien, anotamos entonces. A ver. Miguel Mollo, ¿está quedando claro? Miguel dice en el chat que sí, ¿ya? Y a ver, una participante más. A ver. A ver, Anaí Flores, ¿está quedando claro? Sí, Inge. Bien. Entonces, miren, así es como nosotros tenemos que analizar para poder determinar que una tabla se encuentra en primera forma normal. Ahora, atención. Si, por ejemplo, nosotros evaluamos todas nuestras tablas y solamente la formalizamos para que estén en una primera forma normal, entonces, en ese momento vamos a decir, nuestra base de datos en general está en una primera forma normal. ¿Por qué? Porque cada una de las tablas de esta base de datos están en primera forma normal, ¿sí? Eso es lo que va a pasar, ¿de acuerdo? Pero, como les había mencionado, eh, teórica y técnicamente nos indican siempre de que tratemos de llegar hasta una tercera forma normal por lo menos para que se pueda dar porque se pueda validar un modelado de base de datos y se pueda tranquilamente dar a conocer de que está formalizada una base de datos. Entonces, esta es la primera forma normal, que nos ayuda en muchas cosas, pero que tampoco con esto ya nos garantiza de que está formalizada nuestra base de datos. Entonces, para ello tenemos que recurrir a las reglas de otra forma normal, que es la segunda, ¿sí? La segunda forma normal, la cual va a hablar de otro tipo de dependencias también, que es muy importante que lo analicemos. Ya hemos visto hace rato las dependencias funcionales, los axiomas y todo ello. Sin embargo, vamos a trabajar en base a esas dependencias funcionales y demás y poder analizar otras de ellas, que es muy importante en este trato a las formas normales. A ver, tenemos acá la segunda forma normal, ¿sí? ¿Y qué es lo que dice? Una tabla está en segunda forma normal si además de estar en primera forma normal, cumple que los atributos no clave dependan de toda la clave principal. Y esto habla de la dependencia funcional total, que enseguida la vamos a denotar. ¿Sí? Bien. A ver, entonces, como les decía hace un momento, si quiero subir de categorías de conducir, si quiero subir a la B es porque he estado en la A también, ¿no? En este caso, en la segunda forma normal dice, para estar en segunda forma normal, primero tienen que haber estado en la primera forma normal, o sea, cumplir con todo lo que dice la primera forma normal. Entonces, en este caso, vamos a estar en la segunda, ¿sí? Pero para que se cumpla la segunda, dice, acá hay algo que se tiene que cumplir. Tiene que haber una dependencia funcional total de parte de los atributos no llave respecto a sus atributos llave, ¿sí? Bien, entonces, en otras palabras, el atributo llave tiene que determinar sí o sí a sus atributos, a todos sus atributos, ¿ya? Entonces, obviamente, los atributos no llave
tendrán que tener esa dependencia funcional total, de ser determinados de manera total por la llave. Ahora, acá cuando tenemos un atributo llave simple, o sea, un solo atributo que determine o que es parte de la llave, ¿sí? Entonces, sí o sí se está cumpliendo la segunda forma normal. ¿Por qué? Porque es un solo atributo, ¿sí? Y esa se está viendo de que determina cada uno de los atributos. Si hubiera por ahí un atributo que no está siendo determinado por la llave, es importante que se descomponga la tabla en otra tabla en la cual vaya ese atributo que no estaba siendo determinado por esa llave para que pueda ser compuesto por otra cantidad de atributos y pueda conformarse nomás una tabla muy aparte, ¿no? Pero eso ya, como les digo, vamos a ver en los ejemplos como tal, pero ya les estoy adelantando muchas cosas, ¿no? Bien, entonces acá dice, bueno, tiene que haber una dependencia funcional total. Entonces tenemos que analizar qué es la dependencia funcional total. Y acá tenemos una definición. Dice, una dependencia funcional XY, o sea, X determina Y, es total, dice, si la eliminación de cualquier atributo A de X implica que la dependencia deja de ser válida. Es decir, dice, para cualquier atributo A que pertenece a X, que es el determinante, entonces dice, X menos A no determina funcionalmente a Y, ¿sí? Ahora, esta es la notación eh, en matemática, ¿no? Con la cual nos está dando a entender mediante una serie de elementos de notación de conjuntos y todo ello, que nos dice, bueno, los componentes de la llave primaria, así como están compuestos, tienen que determinar a todos los demás atributos. Pero si esta llave se disgrega y por separado cada una de estas no llega a determinar funcionalmente los otros atributos, quiere decir que no estamos teniendo ahí una dependencia como nos los indica la segunda forma normal, ¿sí? Bien, y aquí vamos a utilizar un ejemplo que lo hemos visto hace un momento, cuando hemos empezado a analizar las dependencias funcionales. A ver, ¿qué es lo que vamos a decir? ¿Sí? Y esto, ojo, una vez más, recalco, ¿no? Recalco en esta diapositiva. Y lo bueno es que se está grabando la sesión y cuando tengan este material lo van a poder escuchar la cantidad de veces que necesiten. Mucho ojo. Cuando yo tengo una tabla que tiene su llave y esa su llave es simple, o sea, es un solo atributo, estamos cumpliendo con la segunda forma normal porque ese atributo simple que es la llave ya no se puede descomponer, ¿sí? Entonces, si está determinando a cada uno de los demás atributos de esa tabla, estamos en la segunda forma normal, ¿sí? Pero atención, sucede que en muchos casos, y eso lo hemos vivido, ¿sí? Una llave principal es compuesta, ¿sí? Por más de un atributo, ¿sí? Entonces, cuando tengamos una llave compuesta por 2, 3, 4 o más atributos, ahí es donde tengo que hacer el análisis de esta dependencia funcional total, ¿sí? Y para este caso, estoy utilizando acá un ejemplo que no necesariamente es de un atributo llave, pero que puede determinar, ¿sí? Y puede tranquilamente darnos a entender en qué momento estamos hablando de dependencia total, en qué momento estamos hablando de dependencia parcial, o definitivamente que no hay dependencia en algún momento, como acá vamos a ver. A ver, por ejemplo, ¿qué dice acá? Lo que habíamos analizado, ¿no? La cantidad y el precio unitario determina el precio total, ¿sí? Esta es una dependencia funcional total, ¿sí? Esta es una dependencia funcional total. Pero atención, ¿qué pasa si nosotros lo disgregamos? ¿Sí? Lo disgregamos. Como habíamos dicho, la cantidad nomás no determina el precio total, por tanto no hay dependencia aquí. El precio unitario solito tampoco determina el precio total, ¿sí? Entonces, aquí es donde se cumple la dependencia total, ¿sí? ¿Por qué? Porque con sus atributos determinantes se determina algo, pero si lo separamos, lo disgregamos a estos atributos, bueno, este conjunto de atributos determinantes, entonces no tiene sentido por separado, en otras palabras, ¿no? A ver, pero miren este otro ejemplo, y aquí vamos a hacer el trato también
a esto que nosotros estamos analizando, ¿no? Dice, una dependencia funcional, ¿sí? X que determina Y, es parcial, si hemos hablado de un total, estamos hablando de un parcial. Dice, si al eliminarse algún atributo A que pertenece a X, X es el conjunto de atributos llave, ¿sí? Dice, la dependencia sigue siendo válida, ¿no? Sigue siendo válida. Es decir, para algún A que pertenece al conjunto de determinantes, X menos A sigue determinando a Y. Para ello tenemos este ejemplo. Por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros trabajaríamos de esta manera? Decir que el conjunto de atributos que son parte de la llave, por ejemplo, RU y CI, determinan el nombre del alumno. Es cierto, ¿sí? Es cierto. Conocer el valor de RU, conocer el CI, estoy seguro de poder atinar a qué nombre de alumno se corresponde esos valores, ¿no? Pero ¿qué pasa si esta composición de llave yo lo descompongo, ¿sí? Digo, el RU, miren, determina por sí solo el nombre del alumno. El CI determina por sí solo también el nombre del alumno. Entonces, en este caso, acá tengo dependencias parciales, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente, si esto era todo el completo, ¿sí? De la estructuración de la llave que determinaba el nombre del alumno, pero después de la descomposición, cada uno de estos sigue determinando. Entonces, acá tenemos dependencias parciales. Ahí y ahí tenemos dependencia parcial. Porque por más que hemos desmembrado los atributos que componían la llave, igual siguen determinando al atributo que en conjunto lo determinaban, ¿no? Bien, entonces acá estamos viendo ejemplos de cómo se interpretan dependencias totales y dependencias parciales. Y ya que conocemos cómo son dependencias totales y parciales, acá la regla de la segunda forma normal dice, ¿no? Para estar en segunda forma normal, para empezar, tiene que haber estado en primera, ¿no? Y luego dice, cumple que los atributos no clave, o sea, los atributos que no son llave, depende de toda la clave principal. Tiene una dependencia funcional total. O sea, esto se tiene que cumplir, ¿sí? Esto se tiene que cumplir, sí o sí. Sobre todo este análisis hacemos donde tengamos nosotros llave compuesta por 2, 3, 4 atributos, ¿no? Ahí es donde tenemos que analizar. De que si nosotros descomponemos los atributos, ¿sí? Descomponemos los atributos que son parte de la llave y si siguen determinando, así por separado, entonces estoy frente a una dependencia funcional parcial. Entonces no me sirve, ¿sí? No me sirve. Tiene que estar cumpliéndose esto, sí o sí, ¿ya? Y una vez más, si tengo una sola llave, automáticamente, y esta determina todos los atributos, automáticamente estoy nomás cumpliendo con la segunda forma normal, ¿no? Tampoco es tan complejo, ¿sí? Pero ¿dónde está complejo? En que tengamos que analizar cuando tengamos clave primaria compuesta. Ahí es donde tenemos que desmembrar y ver, ¿sí? Si es que se está cumpliendo o no se está cumpliendo con esta forma normal. ¿De acuerdo? Bien, no sé si hay alguna consulta. Hemos visto esto de la segunda forma normal, en la cual estamos aprendiendo las dependencias funcionales totales y las parciales. Pero para la segunda forma normal tiene que cumplirse que tiene que haber una dependencia funcional total. ¿Sí? Bien, a ver, consultas. Si las hay, adelante. Bien, acá su compañero Marvin dice, en el caso del ejemplo de RU y CI, tendría que crearse otra tabla, dice. A ver, estamos acá, ¿sí? Estamos ahí. Bueno, básicamente, si nosotros compondríamos una llave con estos atributos, tenemos que ver la mejor solución para poder encontrar de que una llave determine sí o sí a los demás atributos y los demás atributos sean determinados por esa llave, ¿no? ¿Qué es lo que yo haría en este caso? ¿Sí? De manera personal. Digo, bueno, está bien, ya que esto era la composición de llave y al disgregar he empezado a ver de que hay dependencia parcial y eso no tiene que suceder. Entonces lo que yo haría es definir más bien que el RU o el CI, uno de ellos nomás sea la llave. ¿Sí?
Entonces, si yo determino que uno de los dos nomás es la llave, entonces automáticamente voy a cumplir con la segunda forma normal, porque ese atributo, el valor del atributo llave va a determinar a todos los demás atributos, ¿sí? Pero, atención, este es un caso particular. ¿Qué pasaría si en algún momento yo tengo una dependencia funcional parcial, pero con otros atributos que no necesariamente uno de ellos pueda coexistir o se la pueda anular ahí y que sea determinante para todos los demás atributos? Entonces sí tendría que buscar la manera de descomposición en otra tabla, ¿sí? En otra tabla. Y es justamente lo que vamos a hacer una vez que vayamos viendo un ejemplo como tal, para ver que se cumpla la segunda forma normal. Pero en este caso particular, para este ejemplo, yo lo que haría es definir uno de los dos como llave y listo. Pero cuando yo ubique que otros atributos que son parte de la llave, al poder hacer esa subdivisión o esa descomposición, siguen determinando a un atributo, entonces creo yo que uno de los dos tiene que quedarse en esa tabla, ¿sí? Uno de los dos se queda en esa tabla y la otra se va nomás a otra tabla en la cual tenga que estar uno de los atributos a los cuales ha determinado, porque con seguridad que si alguien está determinando por separado a otro atributo, es porque ese puede ser una llave, pero en otra tabla, ¿sí? Entonces ahí es donde vamos a analizar para ver qué es lo que hacemos, cómo descomponemos, pero de qué hay descomposición, tiene que haber descomposición en otra tabla, ¿sí? Entonces, muy buena la pregunta de su compañero. Bien, ¿alguna otra consulta? Bien, a ver, analicemos la tercera forma normal, ¿sí? Que obviamente con esto, con esta comprensión que acá vamos a tener, estaríamos comprendiendo de manera básica, por lo menos, las tres formas normales que se recomienda que, una, que un modelo lógico global de datos deba cumplir para sentirse normalizada, ¿sí? Vamos a ver, dice tercera forma normal. Una tabla está en tercera forma normal, ¿sí? Si además de estar en segunda forma normal, ¿no? Entonces, miren, sigue ascendiendo. Tiene que estar en segunda forma normal, sí o sí, para ver que estemos en la tercera, ¿no? Entonces dice, si además de estar en segunda forma normal, no existe ninguna dependencia transitiva entre los atributos que no son clave, ¿sí? Entonces, de manera clara aquí me dice, tengo que ver los atributos que no son llave, ¿sí? Los atributos que son parte de la llave los dejamos en paz, ahí donde tengan que estar. Pero analizamos los atributos no llave, ¿sí? Y si es que encontramos una transitividad entre estos atributos, inmediatamente tenemos que descomponer en otra tabla, ¿sí? Tenemos que descomponer en otra tabla, porque claramente ahí no se estaría respetando de que necesariamente todos estén dependiendo de la llave, ¿sí? Todos los demás atributos estén dependiendo de la llave. Si bien existe que todos pueden estar dependiendo de la llave, pero no de manera lógica, porque hay otros que se están determinando entre ellos. Entonces, en este caso, dice que hay una transitividad. Y si nosotros recordamos la transitividad, y permítanme ir hasta ese punto donde hemos tratado, está acá, ¿no? Esta es la que hemos marcado justamente. Esta tercera, la transitividad. Dice, si X determina Y y Y determina Z, entonces X determina a Z, ¿no? Entonces, que no exista esto, dice esa forma normal, no exista esto, pero entre atributos no llave, ¿sí? Una vez más, a las llaves las dejamos ahí en paz, pero entre los atributos no llave analizamos esto, ¿sí? Y si es que existe, quiere decir de que tenemos nomás que disgregar en otras tablas en las cuales esa transitividad se arme prácticamente en dependencias funcionales entre atributos, y a una de esas tendremos que convertirles en llave y todo ello, ¿no? A ver, eso obviamente ya lo vamos a ver en su momento. A ver, ¿qué más dice acá? A ver, una tabla está en tercera forma normal, si además de estar en segunda, no existe ninguna dependencia transitiva entre los atributos que no son clave, ¿no? Y acá tenemos una mención
que nos da la idea de esta tercera forma normal. Dice, todo atributo no clave, todo atributo no clave debe proporcionar información sobre la clave, sobre toda la clave y nada más que la clave, ¿no? O sea, que por ejemplo, si yo estoy hablando de una tabla persona, ¿sí? El CI de una persona determina al nombre, determina el apellido paterno, determina el apellido materno. Entonces yo digo, este apellido, este nombre, este apellido paterno, este apellido materno que me está determinando el CI, corresponde siempre a partir del conocimiento de ese CI de la persona, ¿sí? Entonces, eso es lo que dice, ¿no? Y entendamos bastante bien. Todo atributo no clave debe proporcionar información sobre la clave, sobre toda la clave cuando haya, esto de toda la clave, habla de cuando hay dependencia total, ¿sí? Y nada más que la clave, o sea, solamente de la clave tienen que hablar. En cambio, ¿sí? Cuando hay transitividad, hay algunos atributos que pueden estar hablando de la clave de alguna manera, pero también están hablando de otra cosa, ¿sí? Entonces encontramos transitividad entre los atributos no llave e inmediatamente decimos, no, aquí está algo raro, entonces tenemos que descomponer nomás, ¿sí? Tenemos que descomponer nomás. A ver, y eso enseguida lo vamos a analizar el ejemplo que habíamos visto en un principio cuando habíamos visto las anomalías de una base de datos, ¿no? Bien, entonces ahí está, ¿sí? Entonces, no tiene que haber transitividad entre atributos no llave. Para eso tenemos acá un pequeño ejemplo, por ejemplo, la tabla empleado, ¿no? Que dice el CI, miren el CI, dice nombre del empleado, fecha de nacimiento, dirección, número del departamento en el que trabaja, nombre del departamento, el CI del jefe en el departamento que trabaja. Aparentemente está bien, ¿sí? Pero eso les digo aparentemente, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro de todos estos atributos que tenemos acá, ¿sí? ¿Qué es lo que habíamos dicho? Para cumplir la segunda forma normal, entonces, mediante la llave se determina los valores de los demás atributos. Y está bien. Y en este caso, cuando les había dicho, cuando nosotros tenemos una sola llave, entonces decimos estamos en segunda forma normal. ¿Por qué? Porque miren qué podemos hacer. Mediante el valor de CI de un empleado, conozco el nombre del empleado. Mediante su CI, conozco su fecha de nacimiento. Mediante el CI, conozco su dirección. Mediante el CI, sé en qué número de departamento trabaja. Mediante el CI, sé el nombre del departamento en el que trabaja. Y mediante el CI, ¿sí? También conozco el CI de su jefe en el departamento que trabaja, ¿no? Está bien, aparentemente está bien. Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros aquí encontramos una transitividad, ¿sí? ¿Y cuál es la transitividad? Dice, el número de departamento, este número de departamento, determina el nombre del departamento, ¿sí? Y el nombre del departamento determina el CI del jefe del departamento, porque en un departamento está designado un empleado como jefe, ¿no? Entonces, por la transitividad que hemos dicho, ¿sí? Entonces, el número de departamento determina al CI de jefe de departamento, ¿sí? Entonces, miren, entre atributos no llave, o sea, estos no eran parte de la llave en esa relación, hemos encontrado transitividad, ¿no? Y como hay transitividad, entonces inmediatamente hay que ver cómo descomponemos. Entonces, la descomposición más natural es que el empleado se quede con todos sus atributos como corresponda, ¿sí? Entonces digo el CI, con el nombre, fecha de nacimiento, dirección y número de departamento, que habla específicamente del empleado. De tal manera que lo que dice acá, ¿no? Todo atributo no clave debe proporcionar información sobre la clave. O sea, que el CI, al determinar el nombre, la fecha de nacimiento, dirección y número de departamento, cuando hablemos de un registro, de una tuple específica, este valor del nombre estará hablando lo que le corresponde para el CI. La fecha de nacimiento es la que corresponde para ese CI. La dirección es la que corresponde para ese CI y el número de departamento es la que corresponde para ese CI. Y ya está, estamos cumpliendo con esa parte. Y obviamente por la descomposición, al haber encontrado transitividad, ¿qué es lo que hacemos?
Entonces mejor, ya que estos atributos estaban hablando de un departamento, entonces le creo la tabla departamento, en el cual obviamente el número de departamento tendrá que ser la llave, el nombre del departamento y el CI del jefe del departamento, ¿no? Ahora, como estamos descomponiendo, no quiere decir que lo descompongamos y listo, porque si hubiéramos dicho lo descompongamos y listo, por ahí no hubiéramos tomado en cuenta este atributo en la tabla empleado, ¿no? ¿Y por qué está dándose esto? Porque tiene que haber una relación, ¿sí? Tienen que relacionarse estas tablas de alguna manera. Y esa alguna manera que yo digo es la llave de la nueva relación que se está creando, tiene que relacionarse con la tabla de la cual se ha descompuesto esta relación, ¿no? Entonces, de tal manera que yo voy a poder trabajar con el vínculo como estábamos nosotros acostumbrados en el modelo relacional, ¿no? De decir, ah, esto está vinculado de esta manera, ¿de acuerdo? Ahora, analicemos esta segunda relación que se ha creado, la tabla departamento, ¿no? Alguien dirá, pero acá sigue habiendo transitividad. ¿Por qué? El número de departamento determina el nombre y el nombre determina al CI de jefe. Y alguien dirá, bueno, seguimos con transitividad. Y yo les digo, ya no. ¿Por qué? Porque acá dice, en esta regla de la forma normal, no existe ninguna dependencia transitiva entre los atributos que no son clave, ¿no? Y para empezar, los únicos atributos que no son clave son estas, ¿no? Y como son dos, bueno, para que haya transitividad mínimamente necesito 3 atributos. Y en este caso con estos dos ya no pasa nada, ¿no? Y si yo observo esta nueva relación, atención, mucho ojo, esta nueva relación que existe, que ha aparecido, tengo que ver si está en primera forma normal, si está en segunda y al final si está en tercera, porque es una nueva relación que ha existido, ¿no? Entonces digo, a ver, para la primera forma normal me decía no atributos compuestos, no atributos multivaluados, debe haber una llave, la llave jamás debe permitir nulos, entonces estoy consiguiendo esto, ¿no? Tengo una llave que determina cada una de estas. ¿Está en segunda forma normal? Miren que con esta llave y no hay una llave compuesta, yo digo sí, porque es una dependencia total automáticamente. No voy a poder hacer si hay dependencia parcial, porque es un solo atributo, tendría que desmembrar esto y eso es imposible, ¿no? Por tanto, está en segunda forma normal. En tercera forma normal ya no hay transitividad, por tanto, está esta también en tercera forma normal. De tal manera que este es nuestro esquema que hemos conseguido, entonces estaríamos diciendo está en tercera forma normal. ¿Sí? Ahí está. Ahora, cuando descomponemos, lógicamente nosotros llegamos a poder ver de manera lógica y rápida cómo debemos ir descomponiendo. Pero acá el análisis que nosotros vamos realizando es el que básicamente nos tiene que llevar a poder generar este tipo de descomposición y llegar a una forma normal como tal, ¿no? Entonces, miren, de haber tenido una sola relación y por el análisis que se hace a los atributos, entonces hemos encontrado transitividad, lo hemos tenido que descomponer y ahí está. Ahora sí, este está en tercera forma normal, ¿no? Bien, no sé si hay alguna consulta. Entonces, la transitividad, que era un axioma de Armstrong, entonces ahora es para nosotros una regla que tenemos que evitar, ¿no? Porque dice, no debe haber transitividad entre los atributos no llave, ¿sí? Bien, entonces ahí está, ¿sí? Ahí está. Bien, esta primera parte estaría concluyendo hasta acá, o sea, hablo de la primera parte, porque solamente estamos analizando hasta la tercera forma normal, y tendríamos que verla con un ejemplo para poder llegar hasta esta descomposición. Pero luego ya ver qué hacemos con las otras formas normales que hemos mencionado, ¿no? Bien, a ver, para poder compartir ideas, ¿qué pasa si yo les digo, analicemos esto, ¿sí? Esta tabla. ¿Creen que estaría normalizada, no estaría normalizada? Y alguien dirá, bueno, normalizada no creo, porque de entrada esta nos ha servido para poder ejemplificar las anomalías que podamos encontrar entre las bases de datos, ¿no? Entonces, si nosotros vemos este ejercicio,
será que podríamos llegar a descomponerlas y cuántas serían las relaciones y cuáles serían los nexos que se vayan a generar. A ver, vayan analizando un par de minutos y luego vamos a compartir ideas, ¿sí? Y al momento de compartir ideas vamos a ir aclarando algunas cosas que obviamente sean necesarias para nosotros ir comprendiendo, ¿sí? Para poder formalizar prácticamente nuestra idea de normalización. Quien tiene la palabra, si alguien quiere opinar al respecto o quieran hacer un análisis de un par de minutos, que creo que es suficiente para poder ver cómo esto debería estar organizada, esta información. ¿Sí? A ver, adelante. Bien, a ver, vamos a ir consultando qué opinan, cuántas tablas y creen que se tendría que haber generado para una mejor administración. A ver, Saida Araca, ¿qué opina Saida Araca? ¿Cuántas tablas tendría que considerarse para poder, de alguna manera, considerar de que esta administración que estamos mostrando aquí tendría que tener una mejor consolidación, o sea, una mejor forma de administración de la información? A ver, tiene la palabra Saida. Inge, 3 tablas, según lo que veo. Ya, ¿cuáles serían? A ver, mencióname las tablas nomás, no hay problema por lo demás. Ah, mm, Una yo. sigo analizando. Ya, dígame. La tabla de la dirección, la asignatura y la carrera. Eh, ya, a ver, con lo que no concordaría con su idea es con la dirección. Después, ya, carrera, asignatura, me parece muy bien. Ya, a ver, gracias, Zaida. A ver, ¿por qué les decía tal vez no con la dirección? Porque dirección es un atributo, simplemente un atributo que corresponde al estudiante, ¿no? Entonces, a ver, atención. Quiero formalizar y en algún momento alguien dirá, bueno, aquí sin aplicar nomás las reglas de normalización todavía, yo diría lo siguiente, ¿no? Decir que, a ver, el estudiante tiene su RU, tiene su CI. A ver, permítanme un momentito. Acá creo que ha habido un problemita en compartir la pantalla. Permítanme. Voy a volver a compartir, ¿sí? Ya, ahora sí. Continuamos, ¿no? A ver, sin ir muy lejos, alguien dirá, bueno, el estudiante tiene RU, CI, nombre, dirección, email y su carrera. O alguien dirá, hasta aquí yo lo puedo dividir en una relación, ¿no? Alguien dirá, de acuerdo, pero según las anomalías que hemos visto, si nosotros mantenemos a esta con los nombres de las carreras, miren que podemos evitar algunos problemas si desmembramos esto. Entonces, tal vez por ahí, como decía su compañera, también tendría que estar la carrera por ahí, ¿sí? Carrera, separarla prácticamente, ¿no? En una nueva relación. Bien, de tal manera que aquí solamente venga el ID de la carrera, cuando trabajemos con el estudiante, ¿sí? ID de la carrera, ¿de acuerdo? Bien. Por otra parte, asignatura, ¿sí? La asignatura, ¿qué es lo que tiene? La asignatura tiene su sigla, entonces tal vez por ahí alguien diga, tendríamos que desmembrar también todo esto en una nueva tabla. ¿Por qué? Porque ahí vamos a poder registrar las asignaturas con sus siglas, ¿sí? Y listo, ¿de acuerdo? Bien, entonces ya tenemos estudiantes, tenemos carrera que tengamos que desmembrar, tenemos asignatura, ¿sí? Asignatura, por otra parte, ¿ya? ¿Y qué más? ¿Qué más creen? Otra relación. Estudiante la mantenemos nomás, obviamente, ¿no? Estudiante, carrera, asignatura, ¿algo más? A ver, ¿qué opina? A ver, vamos a ver.
Marco Antonio Alderete, ¿qué opina? ¿Alguna otra tabla más? ¿O eso sería todo? A ver, por acá en el chat, Iván dice, a ver, ya da su opinión. A ver, Marco Antonio, ¿qué opina? Bien, a ver, anotamos. A ver, Iván dice, a ver, Marco Antonio dice, la asignatura, ya, la asignatura ya la estamos descomponiendo, ¿ya? Marco Antonio dice la asignatura, ya, estamos analizando que puede descomponerse. Acá una participación de Iván Montes dice, deberíamos descomponer también calificación. Creo que es prudente, ¿no? Calificación también que podamos verlo por separado, ¿sí? A ver, con eso, ¿qué evitamos? ¿Sí? ¿Qué evitamos? De alguna manera evitaríamos que, obviamente, por una parte, se sigan repitiendo algunos datos y aparentemente repitiendo, digo, porque al final ni siquiera se van a repetir en mucho, porque algunos están escritos de distintas maneras y nos trae problemas, ¿sí? Por ejemplo, en las carreras, en las asignaturas. Bien, pero hay algo que me gustaría que lo analicen, ¿sí? Y podamos compartir nuestra siguiente sesión. Por ejemplo, para las calificaciones, según este esquema, así como lo teníamos, ya me voy a permitir borrar para que podamos ver en general cómo se estaba viendo esto, ¿sí? Cómo se estaba viendo esto. Se estaba viendo de esta manera, ¿no? Y a ver, ¿qué pasaría si yo les digo lo siguiente? Para emitir una calificación final, ¿sí? Una calificación final, mucho depende del análisis de qué, en qué gestión, qué asignatura y qué sigla, ¿sí? Entre los tres determinan la calificación, ¿sí? Ah, ya. A ver, en otras palabras, todo este conjunto de atributos, ¿sí? Está determinando a la calificación. Y acá alguien dirá, tres atributos que determinan un determinado. Veamos si se cumple esto de la dependencia funcional total. Dice la dependencia funcional total que este conjunto de atributos, así en conjunto, pueden determinar a un atributo, pero no por separado, ¿sí? Pero no por separado. A ver, y esto tenemos que ver desde una realidad, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo digo, gestión 2-2019 ya determinará la calificación? Por sí solo, no, porque no sabemos qué, ¿no es cierto? A ver, la asignatura, ¿sí? La asignatura por sí solo tampoco determina la calificación. La sigla por sí sola tampoco determina la calificación, ¿no? Ah, pero sí la gestión, asignatura y sigla. Y además que tendríamos que unirle a eso también un cierto RU. Ahora, atención, alguien dirá, pero con el RU era suficiente. Con el RU conocíamos la calificación del estudiante, ¿sí? Pero ¿en qué asignatura? ¿Sí? ¿En qué asignatura? Es más, tenemos un problema peor si hay un estudiante que esté repitiendo, ¿no? Porque se va a repetir el RU, se va a repetir la asignatura, la sigla, pero con la gestión estaríamos diferenciando. Entonces, por ejemplo, miren, acá tenemos que el RU, gestión, asignatura y sigla determinan la calificación. Por separado, cada uno de estos no, ¿sí? No van a determinar. Por tanto, aquí yo estaría encontrando una dependencia completa y las dependencias completas lo hemos analizado en la segunda forma normal. Entonces, miren, a ver, piensen en esto que les he mencionado y a ver qué opinión me traen para la siguiente clase, ¿sí? La siguiente clase que vamos a ir trabajando en descomposición de las relaciones en base al cumplimiento de las reglas que nos están enmarcando las formas normales. Las tres que por lo menos hasta este momento hemos visto, ¿sí? Bien, entonces en esta sesión era el propósito de poder llegar hasta una tercera forma normal, hacer análisis, compartir ideas con ustedes y creo que lo hemos hecho y básicamente con esto estar consolidando una base lógica para que nosotros ya podamos ir viendo procesos de normalización, que es justamente lo que queremos hacer.